estilos. Necesito que me digáis estilos literarios, estilos cinematográficos. Los cantáis así, yo lo recojo aquí porque tengo una cabeza en mayor ágil. Sí, voy al centro del día y me tienen todo el día haciendo su job. A ver, decime, que estoy preguntando. Cómic. Dios. Cómic. Terror, ¿qué dijeron por ahí? Kabuki. Dejad las drogas, Thriller. Hollywood. Film noir. ¿Pero qué tienen en la boca? ¡Saca el calcetín de la boca! ¿Qué tienen? Hollywood. Ahora claro. Moderno, hipster, que es un hipster. Esta gente moderna que ve cosas. El mayor mío hace igual. Western Union, no sin mierda. ¿Algo más que están por ahí atrás? ¿Qué? Nouvelle y film noir, ¿qué os ha pasado? ¿Pero qué vino? ¿Un curso de Francia? Claro, todo lo que quieras hablar. ¿Cómo se escribe? Novelle Vague. Novelle Vague. Novelle Vague. La bella vaga, es como la bella vaga. Y estas vagas. Explícale lo que es. Mira, tienes que poner... Yo sé. Tú pones cara de lánguida y de que perdiste el tren y ya está. Yo sabo de todo. ¿Algo más? Y ahora intenta así. ¿Alguno más? ¿Alguien se ha quedado? No lee. ¿Alguien quiere decir alguna otra grosería? Cine gore japonés. Cine gore. Gore kabuki. Ya que estamos Zombie. No se pero, Zombie. Tenemos un público un poco psicópata, nada. Sobre el terror, cosa muy loca. Sí, nada más, ¿no está? Así dejamos así, vale. Bien, a ver, dime dónde fueron tus últimas vacaciones. ¡Ay, pobres autónoma, no se acuerdan! Pues unas vacaciones que recuerdes. O tus favoritas. Lanzarote. Allí no nos llevaron con el inserso. No, hay uno. Uy, Cuidado. A Baleares nada más. pues vamos a empezar esa cena de Lanzarote. De Lanzarote. Muy bien. En Lanzarote. Y vamos a empezar en estilo neutro. ¿Y quién va a cambiarnos el estilo? El bicho. El pinchadiscos, Javi A Brandillo. ver. Vale. Viste las gafas de cerca. Y vamos a ir cambiando el estilo. ¿Vale? ¿Qué pone Webster? No, Webster. Western es western de web serie. Western online. Bueno, vale. Bien, gracias, Javi. Ya te podías haber callado la mucha boca, pero no. Vamos a idear, Vamos a irnos a la luna. Claro que sí. Bien, bueno, vamos a empezar cuando todos y todas llegamos al título. A ver, Brasil. El título para esta... Ya como las promesas. No había hecho nada para merecer aquello. Sin embargo, solo se sentía en esa necesidad. No había hecho nada para merecer. Esto es porque vayáis a la playa. ¿Qué me dices aquí? Para hundirnos en la playa. ¡Sujeto verde predicado! Predicado pero no el sermón de la montaña. No había hecho nada para merecer aquello, sin embargo, todo sucedía en una espiral. En una espiral. 3, 2, 1, intro. Ver que soca. Hola. Pensé que no iba a haber nadie en la playa. Ah, pues tú, yo que soy un autónomo. Soy autónomo, tengo gaseosa. Cada uno y cada uno primo la buena. Gaseosa. ¿Tiene gaseosa? Sí, claro, sí, gaseosa, fría. Fría, sí. Todo frío, no puede estar en mitad lanzadota. Con milagro la Virgen.
Sí, la arena es negra, ¿verdad? Es negra nomás. ¡Qué interesante! Pensé que era de relleno. No, auténtica toda. ¿Qué cree que es la playa de Azor? Terror, gore japonés. Ya. Una pregunta. La señora de pelo negro que sale a usted de la nuca. ¡Es mamá! Nos gusta estar solas. Y como no nos gusta que haya gente en la playa, roca volcánica, casco de botella. Para toda la salud he venido al desierto al móvil. Gente siempre matar gente por matar es terrorismo. Matar por matar, mamá. Es matar al cuadrado, muy bonito. ¿Qué tal? Nouvelle Vague. El caso es que me pone tan triste. Quedamos en que íbamos a venir aquí a disfrutar. Ahora lo entiendo, la botella no era de verdad, era conceptual. Hemos venido aquí a disfrutar de la brisa, del viento, del... Hija, madre, la tuberculosis me consume. Encontraremos la cura. Encontraremos ¿La cura para la tuberculosis? ¿Dónde vive usted? ¿En el medievo? Thriller. Cine negro. Bueno, Cine negro. sí, thriller, cine negro. ¿Qué clase de mierda le está diciendo a su hija? Hace muchos años que tenemos la cura para la tuberculosis. Está sin vacunar, ¿verdad? Está sin vacunar. Es usted de esas malas madres que no vacunan a sus hijos, ¿verdad? ¿Acaso te estoy pidiendo yo a ti permiso para vacunar o no a mi hija? ¿Me pidió permiso para clavarme una jodida botella en el ojo? No me digas cómo tengo que tratar a mi hija, chalada o chalado, lo que cojones hay. Su formación soy un auténtico guaje del Lanzarote, que haya perdido el centro. Se mide la mitad del guaje normal, soy un mini guaje. Su hija me ha comprado una gaseosa, es la primera que me paga una 5 euros en los últimos 15 años. Soy un autónomo comprometido con lo que hago. No vacuno a mi hijo porque es la voluntad de Dios, ¿sabes? Así lo decía la... Madre que la parió. Estoy aquí contra mi voluntad. ¡Sálveme! ¡No! ¡Sálveme! ¡Cállate! ¡Soy tu madre! ¡No me pegues, mamá! No me obliga a hacer Cuanto esto. antes lo dices, antes te cae. Tengo una botella de casera, de las de litro. No me obligue a usarla. Una botella de casero. ¿Con qué clase de madre te piensas que estás hablando? Western. Con la clase de madre que no distinguiría un Colt 45 al que le faltan las 5 y mira delante de su cara. Bola. Creo que esta isla volcánica es demasiado pequeña para las dos. Puede ser. A mí me sugiere lo que... Es una forma de hablar, quiere decir que una de nosotras dos sobra. Es igual de que es ella la que sobra. Hija,
hija, ocúltate detrás de aquel carro. Sí, levántate la mano de la rodilla y no digas nada más. Venga. Ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Sí. Bueno. ¡No! ¡Buitre, joder, buitre! Kabuki. Ramiro acaba con esto. No queda mucho, joder, espera. Cómic queda. Voy a atacarte. Yo tengo pensado clavarte la espada. Está pensando clavarme la espada. Insisto, te atacaré con mi superpuño. What the fuck? Clásico Bollywood. Yo salvarte de tu madre. Poder venir a casa. Cocinarte en el tandoori. De vacuna nada, de vacuna nada, de vacuna nada, de vacuna nada, ¡Namaste, suegra! ¿Para qué no se... ¡Dios, qué muerte! ¡Cuidado! ¿Para que no se alargue mucho esto? Vamos a presentar rápidamente qué es lo más típico que hacen los abuelos, o que hacemos las abuelas, en el inserso. Verbenas. Así que vamos a hacer el juego de la verbena del inserso, en el que improvisaremos una historia que estas son muchas, que se titula La vida es bella y más a tu lado. La vida es bella y más a tu lado. Y que va a empezar en un lugar, decidme un lugar. En un bosque, me vale. Y va a terminar en una caravanchel. He hecho una caravana pero con barrotes. Una caravanchel. En una caravanchel. ¿Qué dijisteis que tenía sentido de género? Era en una discoteca. Empieza en un bosque y termina en una discoteca. No son lo mismo, ¿no? El bosque y la discoteca. Porque puede ser cualquier otra. Puede ser cualquier otra. Bien, ¿y cuando estemos improvisando la historia en cualquier momento, el gran pinchadiscos brandidos, lo que procede del inserso, marcará de alguna manera, nos pondrá una base musical que no conocemos, os lo podemos asegurar, y tendremos que seguir improvisando, cantando con la última frase que hayamos dicho. Bien, y después moriremos. La vida es bella y más a tu lado, un bosque. 3, 2, 1, impro. Me parece emocionante, cariño, la verdad. Tú, yo y la naturaleza. Sabía que te iba a gustar. Está bien para despertarse mis instintos más primitivos.
¡Pajaritos! ¡Hola, mi gatita! ¡Ay, quién te va a poner 20 uñas! Sí, le hablaré a la luna. Y el beso en el suelo muy estable no es. Yo que sé que follar se folla, pero no. Sí, principesco. Que tuvo la idea, fuiste tú, ¿eh? Sí, sí, todas estas ideas de bomberos y luego no me sale la manera, ¿sabes? Yo sé que hace tiempo que no lo hacemos. Creí que el bosque sería buena idea. Pero ahora que estamos aquí en medio, se me está yendo de la cabeza. Esto está muy sucio, nena. Yo no puedo jincar aquí, porque soy un niño pera. Y el bosque no es para mí. ¡Me pongo yo abajo! Asfalto es lo que quiero, o un hotel de carretera, un sofado cómodo en chasco, para meterte mano entera. Asfalto, yo quiero asfalto. Asfalto, yo quiero asfalto. Asfalto, yo quiero asfalto. Asfalto, yo quiero asfalto. Ya está, ya ven. Para eso me he comprado las chirucas en el Decathlon. Bueno, en la moqueta, hasta tener una gran tracción. Vamos a ver si me acuerdo dónde dejé la moto. Iba a ser nuestro fin de semana de aventuras. Podemos tener aventuras iguales, ¿no? Pues va a ser lo mismo. Mira, vamos a motel a hacer misiones. Pensaba que iba a ser nuestro fin de aventuras, y al final, como siempre, la cosa no se pone dura. Tendré que conformarme con lo que tengo, con tal de que me metas algo dentro. Porque tú eres un hombre frígido que no lo sabes empuñar, y a mí eso me va muy mal, porque tú te vas a ir al Prado, pero esta vez a pastar, porque a mí ya no me la cuelas más. Un hombre frígido va a dormir. ¡Alto a la Guardia Civil! ¿Quién es el propietario de la moto que está aparcada ahí en el vedado de caza? Es este, y defrauda a Ocena también. Y agarró una flor que está en peligro de extinción para regalármela. Una flor en peligro de extinción. Esto soy del Seprona, concretamente. La moto es... Cuénteme.
Grabé tu nombre en la placa, viniendo por la carretera, porque me di cuenta que la moto estaba mal matriculada. Cuando me acerqué a hablar con vosotros, os vi pinta de hippies modernos. Se me encendieron las ideas y ahora os vengo a demultar. La Coca-Cola que tenéis en la guantera de la moto, la Coca-Cola es mala para la vida. Así que ahora me dais todos los papeles y toda la droga y sus marcháis muy lejos de estas fincas a contaminar donde queráis por ahí. La Coca-Cola, lo principal, la Coca-Cola. Todo confiscado, todo. Esto provoca incendio. El cristal de esto luego refleja la luz del sol y provoca incendio. Y aquí hay especies endémicas. El gorgujo mutón anida en esta zona. Así que queda todo confiscado. La moto también, que está mal matriculada. Qué emocionante, cariño. Vais andando, si seguís por la carretera para abajo, lo primero que hay con vida razonal es una discoteca. El gorgujo se llama. De toda la vida de la zona. Por allí. Y no me piséis las setas. Gracias, agente. Hasta luego. Mira, parece que vamos a tener un fin de semana de aventura. Machotísimo. Luego el nardo que va con Dios. Vas a salir con una ñorda. Mira, comprado unas quechua como unas chirucas como las mías. No sé qué hacer. Yo, mi botín italiano, no lo apeo. Soy un hombre a la antigua. Veo luces ahí. Sí. ¿Así? Sí, ahí está. Discoteca. Trima. Debe ser otra. Se llamaba el gorgujo. Pero como las cosas cambian de dueño, como de... Ah, creí que el gorgujo era lo que no debíamos pisar. Yo he la discoteca y me he ido con Cesón. Vamos por ahí. Pero yo no voy muy apropiada, ¿no crees? Qué pesada eres, hija. Hombre, no sé, ¿sabes qué? Yo... La discoteca se llama Gorgujo, joder. Pero me gusta ir acorde en la situación. Yo te pego una hostia, te tiro los dientes y vas al borde. He perdido mi moto por ti, la he tenido que dejar al otro lado, lejos de aquí. Con mis botas y con tu voz, he tenido que venir hasta aquí, oyéndote a ti. Mañana pensaré en irme a otro sitio, sin duda mis amigos me acompañarán. Serás mi nueva ex en todos mis artículos. Me voy y te juro que no me vuelves a ver. Hey, señor,
me puede dejar pasar. Esta pesada viene conmigo, pero no tenemos nada. Verá usted por el camino, pisó un palo mío. Esa mierda de chirucas le pueden mal. Yo me voy a la disco solo yo, a ver si ligo con una pava de verdad. Es ligero el bagaje para mi pequeño paje. Estoy seguro de que alguna me lo levantará. Tú puedes pasar, hombre, que tienes buena cara. Cara de buena persona. ¡Hala! Toma por culo. Y fin. Bueno, vamos a morirnos. ¿Quién ha parado? ¿He sido yo? Sí. Puede ser. Bueno, quien diría que Nino Bravo acabaría ilustrando un problema de priapismo. Bien. Me temo que este va a ser el último juego de la temporada. Sí, nos vamos a ir a nuestras casas, pero antes vamos a morirnos aquí para nosotros. Estoy practicando para Donald Trump. Bien. Bien. La masacre es uno de nuestros juegos favoritos. En este caso vamos a hacer una masacre con revelación. Básicamente vamos a morirnos todos. Vosotros también, cuando os dé la gana. Os toque. Nosotros aquí vamos a escenificarlo en directo por aquello que es el último día. Pero vamos a morirnos, es decir, no nosotros, nuestros personajes, de la forma que vosotros elijáis. Por ejemplo, ¿cómo se va a morir el personaje que interprete Gunilla? Dejad de meterle cosas por la boca a la rubia, ¿vale? Intentad matarla con algo que no sea penetrarla, venga. Que os puede, el vicio puede. De una pedrada. Y una pedrada, ha sido una tira. ¡Ah! ¡Puñetero! Vas a morir de una pedrada. ¿Qué te parece? ¿Quién? Mal. Mamá, tienes que cambiar de amigas. Ya me salió del alma. Yo no he superado el día en que uno dijo de un pollazo en la cara. Fue la más traumática de la historia de la humanidad. No se lo dijo a ella, me lo dijo a mí. No me dijo más. Bien. ¿Cómo se va a morir el personaje que interpreta aquí mi hermana? Atropellada por un ñu. Dios, qué ansia. Atropellada por un ñu. Atropellada por un ñu. Jaja, no. Jaja, sí, porque luego va a venir a cenar con nosotros y sabe dónde trabaja. Eso es jaja. Nos vamos a romper después. Buen amigos para este. A ver. Hijos del rock and roll, nietos del metal. ¿Cómo voy a morir yo? Explota la cabeza. Dios, me explota la cabeza y ¿a qué fue? A besos. Oh. ¿Has visto, Javi? No, me quiere muerta. Tenéis eso en común. Habíamos dicho besos, ¿y cuál era el otro? Te revienta la cabeza. Me revienta la cabeza. Me explota. ¿No? Por tantos besos. Por tanto, Pues me va a reventar la cabeza. No, ¿por qué no vamos a dejarnos tranquilos? ¿Por qué no vamos a dejarnos tranquilos? ¿Ha mirado a alguien si tenemos un Pokémon en el escenario? Por curiosidad. Por curiosidad y cobrarle al hijo puta. Vale, bien. Pues vamos a repasar. Tú te vas a morir de una pedrada, tú te vas a morir atropellada por un ñu y a mí me va a reventar la cabeza. Punto pelota. Vamos a ponerle un título. Sí, bueno, cada una falto yo por decir mi frase. No sé dónde ponerlo. Revelación. Sí, la revelación no se va a leer hasta que se muera el personaje. Entonces hay que justificarlo. La derecha, la izquierda es la revelación. Yo cojo mi revelación, espérate, y el título. La revelación lo voy a poner aquí en el bolsillo. ¿Dónde me lo veo?
Bueno, venga, yo animándolos al tema y tú... Bueno, vamos a ver. El título de esto es El casco de Hulk. ¿Por qué bacán? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, sería el preservativo de Hulk. Eso tendría tela. A ver quién para el espermatozoide de este tío. Pero el gigante verde se llama. Pero bien, el casco de Hulk. A muerte. Bien, damas y caballeros, Moriturio saluta, o como coño se diga latinajo. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Bien, nos vamos a morir por última vez en esta temporada. Nos vais a echar de menos, pero muchísimas gracias por haber venido hoy. Contad con nosotros por última vez hasta septiembre o maybe octubre, who knows. 3, 2, 1, ¡impro! Me baja los cascos el viejo verde este, el Hulk de los cojones. Era aburrido, me entiendes. Pero a tirarme una caña. Buenos días, Eduardo, ¿qué tal estás? Estaba en la puerta. Estoy jodido. Tengo que venir aquí todos los putos días, fin de semana incluido. ¿Cómo quieres que esté? ¿Que no voy a estar bien? No, estoy jodido, ¿vale? También vas a decir que soy un ñu, ¿no? Me la has sacado de la boca. Estaba en la puerta, entonces ya viene Siempre me bajaste los cascos. Te bajé mi casco, solo me tengo un casco, el casco de Hulk, ¿recuerdas? El casco de la botella de Jack. Vale, y haz el favor de pasar por del otro lado de la barra. Es que no me ubicaba muy bien, que no tiene cambios igual. Y no sabía exactamente dónde estabas tirando la caña, ñu. ¿Qué más, Terry? ¿Qué te importa dónde está mi madre, cerdo asqueroso? Era por comer, nada más. La que hace la comida. Ya la dejó hecha, ¿vale? La dejó hecha. Que se fue unos días con el inserso. Ah, Que dice sí. que también tiene derecho, manda cojones, manda cojones. Sí. Teniendo en cuenta que no tienes aquí sin asegurar ni nada, metida en la cocina, 12 horas diarias. ¿Qué es lo que tiene que hacer, hombre? ¿Quién montó este bar? ¿Lo monté yo? No, lo montó ella, pues ahora que se joda. ¡Vamos encima! Se jode. Aquí todo el mundo tiene derecho menos yo. Tienes razón. Como tengo espalda para llevarlos, venga. Ya estoy harto, joder. Ah, que sí, No sé para qué cogí estos platos. Comida quieres, ¿no? Sí, quería Pues hay comer. callos o callos. Muy bien, pues come callos. Quería comer porque voy a bajar a la playa. Buen día. De chicas en bikini. Toma, ahí tienes. Y yo los callos que redonditos ven. Te los voy a poner en esta mesa, ¿vale? Pónmelo en la laca. Voy a comer un patita. Puedes sentarte. ¿Quieres algo de beber? Sí, ponme una botella de las mías, de las del casco de Hulk. No, ya el pincho está ya de la ropa. Joder, la botella arriba. No, es el vaso. ¡El vaso! ¡No te estoy abriendo! Siempre igual. Tienes que relajarte un poquito, que un día vas a hacer una huelga 20. Porque te pierdes ese control, y se te va la olla. ¿Te va la olla? Sí, control, os vais a enterar todos, como el día que se me vaya a abrir la otra, os vais a enterar todos de que se me vaya a abrir la otra. No me pongas nervioso, que Empezar a revelar, me van a quedar tigres y cabeza aquí de verdad, tengo una vena mal, tengo una vena mal. Y me dijo el médico, vienes con un neurisma de esto, te voy a ver mal, y no tiene pajarito. Hola, buenos días. Fafa. Mi nombre, me llamo Jenny. Vengo del crucero que está en Dársena. Es un monte alto, ¿no?
Eduardo, me llaman el Ñu. ¡Qué dicha la de mis ojos que pueden admirar tanta belleza! ¡Ole! ¡Viva la gamba que te parió! ¡Hola, señor! Me llamo... Ay, ¡Siéntate ahí! Espera. ¿Dónde vas? ¡Que te voy a venir! ¡Siéntate ahí! ¡Me cago en Dios, acaba la vida! Sujétame el macho, que es que no sé dónde poner. ¡Hola, señor! ¡Costumbre española! Sí, yo... ¡Dos besitos! ¡Dos besitos! Avisario, Dos besitos. este señor me está Sí, incomodando. Acomódese, acomódese. Hasta- ¡Ya está, ya está, ya está! Yo iba a la playa de las Lapas. ¿Lapas? La pones como la pones. La pones. I don't understand anything you're saying. Sí, las lapas. La paz está por aquí. No sé, maybe. Mira, te vas a quedar un momento que en el barrio no entra nadie. Está. Quedas comiendo ahí, si entra alguien lo atiendes y yo voy a acompañar a esta Me señorita. quedaría atendiendo el bar y contando los 50 euros que me vas a dar. No me pongas nervioso que tengo una visita aquí. ¿Me entiendes? Es adorable, ¿eh? Es como señora mayor adorable. Qué Vamos, Jenny, deja que te lleve un caballero.